Su hermano, creador del grupo Carátula, nos dijo que nuestro invitado de hoy llegó algo más tarde a la escena, pero que, como él, terminó envenenado por Thalía, por la musa del teatro, no por la cantante. Su nombre irá aparejado por siempre a una máscara, o a varias, las de Carátula y la de su propio grupo actual. Hoy, en Butaca 10, Ángel Peralta. Ángel Peralta, bienvenido a tu teatro, bienvenido, como le digo a todo el mundo, a vuestro sofá ya, que como le dije a Diego Marín en una anterior entrevista, cuando termine esto, o le pegamos fuego o lo subastamos. Algo tenemos que hacer con él. Claro que sí. Muchísimas gracias por invitarme. Hombre, es una persona tan importante en lo que es la trayectoria. Estamos celebrando el 20 aniversario del Otoño de Teatro, pero el Otoño de Teatro se remonta, o sea, el Otoño de Teatro no, el teatro en Villacarrillo se remonta mucho tiempo atrás, en la figura, sobre todo, de tu hermano. Vino otra gente antes, como el profesor de instituto, Juan Cruz, pero bueno, tu hermano fue el primer invitado, Luis Peralta, y Luis Peralta ya me dijo en su momento, porque le pregunté por ti, me dijo, mi hermano entró un poquito después. Es verdad, sí, al tema. Aunque yo hice... ¿Estabas como muy convencido tú del teatro o qué? No estaba yo convencido. Yo hice lo primero, que de ahí salió luego más adelante una de las actuaciones que hicimos en Villacarrillo. Yo estaba estudiando en Safa, en Úbeda, y hacía administrativo, y entonces allí montaron Jesucristo Superstar. Por el 79, y una compañera mía, de María José Domínguez, sigue siendo amiga mía, y además viene a las actuaciones del teatro de Úbeda, un pequeño papel de pueblo, y desde allí, desde aquel entonces me traje el guión de Jesucristo, y eso fue por el 79. Yo me lo dejé guardado aquello, ¿no? Y pues yo sabía que mi hermano ya estaba con el tema del teatro y cosas de esas. Y cuando mi hermano fundó Carátula en el 82, yo me temblaban las nalgas cada vez que decía de subir, no, a mí me dejaba, hasta que llega lo que se suele pasar. En el 83, 84, 2 años después de que Carátula ya empezara a funcionar, mi hermano dice, me falta uno para hacer un papelillo corto, y tienes que tirar porque no vamos a buscar a nadie más, ¿no? Claro. Entonces, pues bueno, y creo que el primer papel fue en Picnic, de Fernando Arrabal. Salía de camillero, o sea, si salíamos a una camilla, echábamos a alguien en la camilla y salíamos... Sí, yo creo que tenía una frase, bueno. Y además creo que hacía el sonido de la ambulancia. Creo que por aquel entonces el sonido era de la ambulancia, sí. ¿Tú hacías el sonido de la ambulancia? Sí. Todo tu texto. Yo creo que era todo mi texto, sí. Oye, para hacer el sonido de la ambulancia hay que... Bueno, también, era en plan cachondeo ya. O sea, Picnic, efectivamente, que fue una de las primeras, de los primeros montajes de Carátula, donde tú ya empiezas a... Empiezo ya, a partir de ahí ya empezamos con sketch, entre meses, obras cortas, sí, algunos playbacks. Sí, los playbacks, efectivamente, lo que él me contaba de esa... que era muy... lo recuerdo ahora, lo he oído muchas veces, pero lo recuerdo ahora en palabras de tu propio hermano, cuando dice que actuabais en los bares debajo de una tele. Totalmente. Debajo. Que hacíais vuestra gira en el bar de turno. Y discotecas, las discotecas del pueblo, en los pubs del pueblo, en algunos bares que nos llamaban, cuando estaba la tele y estaba la gente allí, no había escenario, debajo de la tele actuábamos y hacíamos nuestra sketch. Nos daban 5.000 pesetas por aquel entonces, y con eso íbamos pagando las 4 cosas que íbamos comprando, sí. Porque yo entré en Carátula un poquito más tarde, pero entré simplemente por el hecho de que, para llevar las cuentas, yo estaba estudiando administrativo y dije, mi hermano, ¿por qué no me llevas tú y te encargas tú de pagar las facturillas de la ferretería, de esto, de la carpintería? Sí, la administración pura. Un poquillo el tesorero del grupo, ¿no? Hasta que te digo yo eso, que me rescató para Picnic, ¿no? Y a partir de entonces pues ya no dejé de subirme al escenario. Tu hermano deja ya Carátula, se va a otras cosas, pero tú sí sigues dentro de Sí, Carátula. Yo sí sigo en Carátula.
hicimos muchas cosas, hasta que, bueno, lo más importante que así de primera vista que fue, hacíamos cosas, yo concretamente hacía cosas muy pequeñas porque me daba mucho miedo el escenario, y hasta que yo llevaba ya esa cosilla por dentro que quería hacer Jesucristo Superstar, y fue en el 87 cuando la primera vez que se hizo. La primera vez, no tenía yo esa fecha muy fresca. En septiembre, no, en el 87. Después se estrenó aquí, en el Coliseo. En el otro teatro. En el antiguo, sí, claro. Y se hizo entre 11 y 12 veces. Recorrimos algunos pueblos de la provincia y aquí se ha estado haciendo muchísimos años. La última creo que recordar que fue 2009, creo que recordar que fue la última vez que se hizo. Vamos a hablar de esa trayectoria porque la figura de Ángel Peralta está aparejada a Jesucristo Superstar. Porque de ese primer montaje, el 87, ¿tú lo diriges? Bueno, tú te lo traes de Úbeda. Sí, sí. Tú tienes la idea ya ahí. Sí, ya llevaba. 79, casi 8 años, 9 años dándole vuelta. Pero, ¿cómo te meten en un berenjenal de ese tipo con tanta gente? ¿Cómo se coordina eso? ¿Cómo fue ese primer montaje? Ese primer montaje fue, lo más complicado fue buscar a tanta gente. Eso. Fuimos colegio por colegio, los primeros había una disparidad de edades impresionante, algunos apóstoles pues tendrían 8 o 10 años o 12 años, no tendrían más, mientras que los demás tendríamos 30 o 20 y tantos, totalmente, vamos, y nos lo cuajamos, muchas horas de ensayo, mucho eso, pero lo que pasa es que la gente... por lo que fuera, esa obra hubo un tirón donde la gente se aprendía muy fácil las canciones y no lo hacía fácil, me lo hacía fácil, de verdad. Claro, era una obra tan popular, la historia es tan... vamos a decir, sentía. Sí, lo único que pasa es que yo he hablado muchas veces con gente de esto del tema de Jesucristo Superstar y verlo en sistemas como la vida de Jesús, como lo que es el tema de la pasión, todo eso, Jesucristo Superstar no se montó por se montó por el tema de la rebeldía, se montó con los años 70, los hippies, o sea, totalmente iban... se lo trajo se lo trajo ya de Londres, ¿no? Claro. Totalmente. Y entonces, pues, hizo una revolución, era en contra de todo. Además, estuvo prohibido por la Iglesia, mientras que no se pudo representar en España hasta que Franco no se fue, ¿no? Y entonces, pues, el tema no se murió. Una especie de herejía. Totalmente. La Iglesia lo crucificó. Nunca mejor dicho, sí. Fíjate. Pues tú te empeñas, tú lo traes y ese primer montaje... Recuerda, yo no quiero que me hagas tú el croquis, hacemos un ejercicio de memoria de quiénes fueron los personajes principales. ¿Tú hacías de Judas? Yo siempre he hecho de Judas. Yo siempre he hecho de Judas, sí. Excepto de los últimos montajes. En los últimos montajes que me quité y ya me quedé de dirección solamente. El primer montaje. El primer montaje estaba Chema como Jesucristo, Chema del Barco, estaba la mujer de Joaquín, de Paqui, estaba de María Magdalena. Por aquel entonces estaba Cristóbal, no el Pulío. Es que nos ha pasado lo mismo que nos pasó con Diego Marín, que sabemos el nombre. Creo que es Cristóbal Martínez. Creo que sí. Creo yo, no, perdóname, Cristóbal. Perdone ya 2 veces, porque es la segunda vez que pasa. Y Cristóbal hacía de Pilatos. Joaquín hacía de Caifás, el Puli Ballesteros hacía de Anás, y bueno, y chicos, había gente muy pequeña que salieron de los colegios, que ahora mismo Pilar, todos los que pertenecían a Carátula salieron en Jesucristo. Lo que pasa es que, claro, por aquel entonces estábamos 8, 10 o 12 y en el primer montaje me parece que estábamos 45, entonces así a grosso modo. ¿Y dónde ensayabais? Ensayábamos. Pues quiero recordar que ensayábamos aquí.
nos dejaron las llaves y empezábamos a ensayar aquí, sí, porque no encontramos, hablamos con el ayuntamiento, que no me acuerdo qué ayuntamiento había por aquel entonces, que el 87. 87. No voy a hacer ejercicio de memoria. No recuerdo aquello. Y hablamos y, vamos, nosotros nos dieron las llaves automáticamente y nosotros veníamos, encendíamos nuestras luces, ensayábamos y terminábamos y nos íbamos. Y teníamos, además, Carátula siempre ha tenido la facilidad de, porque teníamos, cuando Carátula empezó y mi hermano empezó, donde se ensayaba era en el antiguo escenario del instituto, el que da por detrás a las pistas. Entonces, allí también el instituto le dio la llave a mi hermano. O sea, si había mucha confianza y mucha tranquilidad a la hora de responsabilidad, de decir, toma, no hay ningún problema, toma las llaves, que y se han fiado mucho de también no había tanto grupo de teatro como lo hay ahora. Totalmente. Y era como un poco más fácil coordinar. Sí. Coordinar esas cosas, ¿no? Volvemos a Jesucristo, bueno, vamos a estar un tiempo hablando porque has hecho muchísimas más cosas y has tenido mucho más logros en tu vida que no solo Jesucristo Superstar, que está muy bien. En el 87 es el primer montaje que se hace. ¿Y habéis hecho cuántos más? ¿Me has dicho? 11, creo recordar. 11 en diferentes años. Hasta el 2000. Hasta el 2009 fue el último que yo dirigí. Yo recuerdo uno que no sé si sería el de 2009, creo que sí. Fue la última versión que hice que... Era totalmente distinto. Yo entré en 2008 a trabajar aquí. Totalmente. Pues hice el único que... El único que viste. O sea, no los anteriores, el que vi como trabajador, como gestor de cultura, técnico de cultura. Y me acuerdo de un montaje, es que no estoy seguro ya, de un montaje como muy distinto, muy diferente. Totalmente. Donde hasta el vestuario... Todo el vestuario cambió. Radicalmente distinto. Totalmente. Íbamos todos de chupa de cuero, pantalones de cuero, íbamos de raperos, iba totalmente se trajo cambiado. Un poco más a los tiempos. A la actualidad, sí, se todo. Porque además vi una versión... soy un fan de, ya te digo, tengo Jesucristo Superstar metido en las venas y todavía lo oigo en mi casa y vi una versión alemana en alemán y iban en plan de punk y de eso, totalmente, y me gustó y me traje muchas ideas para actualizar. Jesucristo Superstar siempre había que darle un retoque, algo nuevo, un atractivo. Algo nuevo todos los años, ¿no? Entonces, pues siempre mi intención era ir cambiando un poquito la versión. Darle un atractivo es que una obra de teatro es lo que es. O sea, lo que es el contenido es lo que es. Lo que hay que es cambiar el continente para hacerlo más atractivo. Y luego encima nosotros, al no ser cantantes, que ya de por sí, si fueras cantante no necesitarías nada, porque nada más que con las voces ya lo harías, pero al hacerlo en playback está toda la música enlatada y es lo que tú has dicho, es lo que hay. Entonces, no te puedes salir ni del texto ni de lo... Entonces hay que la visión y la tramoya hay que cambiarla un poquito. En ese último montaje de 2009 es el único en el que tú no haces de Judas. Sí, lo hace Leo. Leopoldo Torres. Leo Torres. Eso es. O sea, ¿y no te dio nada? Sí, me dio. Sí, me dio. Leo Torres lo hizo un par de veces antes, un par de años, ¿no? Antes yo estaba un poquito cansado de hacer de Judas, y Leo lo hizo un par de años antes. Y cuando lo volvimos a repetir antes del 2009, creo que fue 2005 por ahí, lo volvimos a hacer otra vez, y volví a coger otra vez el papel de Judas otra vez. Yo tengo que hacerlo por última vez otra vez, ¿no? Y lo volví a coger, aunque luego en el 2009 lo volví a hacer Leo. O sea que fíjate lo que me estás contando, de no prácticamente darte pánico el subirte a un escenario, el estar, a mí me da de hecho, a decir... Eso es que lo has probado poco. Nada ni pienso. Bueno, no voy a decir nada, me callaré por si acaso. Pero yo, solo de pensar que me tengo que subir a un escenario, que lo he hecho alguna vez, pero lo he hecho porque bueno, me acuerdo de esa obra que se hizo con motivo de la traída del Cristo. ¿Del Cristo? Aquí, que yo hacía como de narrador, pero iba con
con mi libro y mi texto y mis cosas. Pero pensar que yo eso lo tendría que haber hecho de memoria, a mí me da un pánico, yo me quedo en blanco seguro. ¿Qué va? Entonces, me da mucho pánico, pero lo que me refiero que en tu caso, esto de no querer porque te daba miedo, porque no lo veías, es que yo quiero estar ahí ya, quiero ser la última vez que yo haga el papel de Judas. Esto es que me gusta. Sí, total, yo lo cogí. Ya me ha envenenado. Sí, yo estaba envenenado, con Jesucristo me envenené. A partir de Jesucristo fue cuando yo empecé a hacer las obras grandes de carátula. Fue cuando empezamos a hacer, pues, Vamos a contar mentiras, de Alfonso Paso. La hicimos 14 veces en toda la provincia. Pareinines, Prohibido seducir a sus casados. Fue cuando empecé yo a hacer los grandes montajes con carátula y a coger papeles largos. Tú ya, no todos. Pero yo sí participabas como actor. Como actor, sí. Yo lo pasé de ahí porque en carátula también había, la verdad es que directores escénicos había muchos. Siempre el que se quedaba abajo pues era el que más o menos dirigía a los que estábamos arriba, ¿no? Lo único así al final que dirigí fue Pareinines, que además fue la última actuación que hice yo con carátula. Antes de salirme de carátula fue lo último que hice con Pareinines. Es cierto que fue una de las obras que se incluyó en un otoño de teatro, ya no recuerdo la edición, pero sí fue una de las obras efectivamente donde yo te vi, también te vi en... pero eso, pues claro, yo la memoria ya también me falla mucho, porque esto, la de... ahora se me ha olvidado, una de las que más habéis representado y que también es una... Vamos a contar mentiras. Vamos a contar mentiras. Ahí estabas tú como uno de los protagonistas. Correcto. Y esa obra me acuerdo yo de verla en el instituto, y que no sé si iba con mi hermana, y estaba Pili Irías, que es nuestra siguiente invitada, a la que le descubrimos ahí una vis cómica, que yo no me he reído más con él, bueno, con todo en general, ¿no? Y la obra que es un caramelo. Es un caramelo, sí. Pero recuerdo perfectamente de estar todo el mundo... Es fenomenal, yo me lo pasé encima del escenario, lo echo de menos, no quiere decir que llevo bastantes años sin subirme a un escenario, me quedo detrás y no será lo último que haga, tengo que subirme otra vez. Bueno, porque te queda mucha trayectoria. Espero. Esperamos todo, porque estamos hablando de esa etapa, Jesucristo Superstar, de carátula, esos montajes cada vez más grandes, más exitosos, que ya no son los que también... O sea, no hay que desmerecer absolutamente por supuesto, nada, para nada. Porque hay que empezar desde las tablas te lo da eso, el salir, claro, por supuesto. Luego hemos visto ya que los montajes de carátula pues se han ido perfeccionando. Muchísimo. Pero de hace muchos años. El nivel ha subido muchísimo. Mucho. Entonces, no solo se queda ahí la cosa, sino que a mediados de los 90, creo que más o menos, alguien en Mogón... Surgió de otra manera. Yo me llamaron en el Colegio San Vicente de Mogón, me llamaron sobre el 93, 94, para hacer un cursillo de estos de teatro, un taller de teatro para los niños, ¿no? El director por aquel entonces. Yo tenía mucha relación con Mogón, yo he tenido casa en Mogón y pues nada, yo me bajaba y estuvimos 2 años haciendo. ¿Qué pasa? Al principio no se fía la gente de que a quién le dejo yo a mi hijo, ¿no? Cuando voy ahí. Entonces pues nada, yo lo que era el curso de teatro, por decirlo de alguna manera, que era entretener un poco a los niños para subirse al escenario y hacer 4 cositas, los padres estaban por allí, sentados viendo cómo organizaba y yo cómo... Y disfrutando de lo que... Y disfrutando. Y al cabo de los 2 años, algunos padres, de los hijos que ya habían estado en los 2 años anteriores, dicen, oye, ¿por qué no nos tiramos para adelante y montamos un grupo estable, un poquito estable en Mogón? Digo, pues nada, conmigo contar. Lo cuajamos todo en una noche allí tomando una cerveza. Que es donde se monta todo. Que es donde se hacen las cosas, se cojan las cosas. Claro. Y entonces, pues nada, le pusimos nombre, hicimos los primeros estatutos allí, organizándonos un poco. ¿Con quién? Pues estaba, desgraciadamente, Antonio Gilaber, que nos falta, su mujer, estaba Marimí, estaba Fernando Cano, su marido, estaban sus hijos
estaba una cuñada suya, Mari Carmen, estaba Fran el pintor, con Raquel su mujer, ya bastante gente. En concreto, este domingo pasado han estado todos allí en nuestra actuación de los 20 otoños. Y entonces, pues nada, se formó aquello en el 96. Y empezamos como empiezan, pues como he dicho, como empiezan todos los grupos, con los pocos sketches. Yo me bajaba algunas cosas que no se habían hecho por carátula, me los bajaba allí, hicimos sketch en 3 meses y cosas de esas. Y hicimos un par de obras cortitas, así de 1 hora, hora y pico, pero incluso quiero recordar que en el 2000 y en el 2001 se hicieron 2 muestras de teatro en Mogón. Mogón, sí, cierto. Y estuvo en esas 2 muestras organizadas por La Máscara, estuvo Álvaro Gabo de Arjona, llegó a Bajar la Paca de Jaén, estuvo Carátula, y al año siguiente, porque quiero recordar que al ser una muestra muy pequeñita, porque era en la carpa que nos montaba el ayuntamiento al lado de la iglesia, era viernes por la noche, sábado y el domingo, y entonces hicimos 3 actuaciones nada más. Un festival de 3 días. Un festival de 3 días. Y al año siguiente, creo recordar que fue 2000 y 2001, en el 2001 volvimos a repetir. Y ya no me acuerdo también, bajó una de veces, mi hermano ya tenía montado Les Prometemos Mejorar, bajó una de las veces, Carátula creo que bajó otra vez, y otro grupo de fuera que también trajimos. Y a partir de entonces, pues nada, los ensayos de La Máscara fueron a menos, la gente, compromisos. ¿Qué pasa cuando no son compañías profesionales? Es lo que no. Cada uno tiene su vida. Su vida y de esa vida y demás cosas vamos a hablar, porque vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad y enseguida retomamos. Muy bien. Seguimos con nuestro queridísimo Ángel Peralta, que nos estaba hablando de bueno, pues la idiosincrasia de las compañías aficionadas, que pasaba con Mogón, que los ensayos nos decías que empezaban a fallar, porque evidentemente la gente que no es profesional no se dedica a esto demasiado, que les saca, que pueda sacar un hueco, ¿no? Para... Entonces, pues nada, poco a poco la máscara como que desapareció, ¿no? No desapareció, se mantuvo en un bypass de esos, en una pausa larguísima. Yo ya me subí de Mogón, estuve bastantes años sin hacer nada, y hasta que, creo que fue en 2013, es que las fechas ya se me bailan, sí. ¿No? En el 2013... Ana Cuadros me busca, me dice que quería, exactamente, quería hacer algo conmigo y hacemos noche de bombones. Esa fue la recuperación de la máscara. La segunda recuperación de La Máscara. Correcto. Porque luego hubo otro pequeño parón. Sí, hay otro pequeño parón porque volvemos otra vez, ya no había posibilidad de cogerlo. Ana Cuadros también se va por fuera y todo eso, y entonces pues bueno, hay otro parón hasta que volvemos a empezar, y con el tema de cuando llega lo del tema de Evita, que fue cuando se vuelve a recuperar un poco, y es cuando montamos Evita en conjunto con Les Prometemos Mejorar, con mi hermano. Y ahí ya entra muchísima gente, entra Diego, entra José Luis, entran distintos directores. Bueno, que tenéis también los grupos de aquí del pueblo, es que estáis vais así, o sea, unos con otros. Según los que vamos necesitando. Te de aquí, te cojo de allí, porque me estaba hablando Diego, me habló en su momento Diego, el caso de Adolfo Segura, que hizo Revolú, que fue el que empezó, que creo que te llamó a ti también, sí. Que revolucionó a todo el mundo, porque hizo como casting en todos los grupos. Profesional, entonces, bueno, que no, ¿quién quiso sin desmerecer a nadie, pero él al ser profesional, pues imagino que su modo operandi es totalmente diferente, entonces pues iría un poco haciendo una selección, un poquito de selección, sí. Y dijo que llamó a muchísima gente y que aquello en cierto modo
por ejemplo, su grupo, el que tenía entonces, que era Estamos de los Nervios, los hizo polvo, casi desaparecer. Lo hizo polvo, sí. Pero bueno, mira, ninguno se lleva mal. No, para nada, absolutamente. O sea, que vosotros colaboráis sin ningún problema uno con otro. Sí, no hay ningún problema. Y además hay gente que te viene al grupo y te dice, oye, mira, yo voy a hacer una colaboración con Diego, o me voy a ir a hacer una colaboración con José Luis, sin problema de ningún tipo. No hay. Estamos con Evita. Que es con lo último que nos hemos quedado. Entonces, si no teníamos bastante con un montaje como Jesucristo Superstar... Esa era otra espinita que tenía. Sí, pues sí, porque lo hemos hablado alguna que otra vez, lo hablábamos alguna que otra vez con el tema de Evita, no solo contigo, creo que tu hermano también estaba muy interesado, pero eras tú el que estaba realmente interesado en ese montaje. O sea, si no tenemos bastante... Ahora te metes en ese fregado de montar Evita con casi los mismos, la misma cantidad de gente, evidentemente, pero no la misma gente de actores. Pero sí, me meto entre 35 o 40 personas. ¿Y eso cómo se Pues no lo sé. Más tarde? Sí, eso se gestiona de otra manera distinta, porque ya la edad en la que estamos, ya eso Evita se hizo en el 2017, entonces eso ya se gestiona de otra manera distinta, ya es por medio de contactos, casi gente que habla con unos, con otros y te dice, oye, que vengas para acá, que necesitamos gente, y gente que poco a poco va entrando por esa misma gente que se va llamando. Entonces por eso se juntó rápido los personajes se juntaron muy rápido. Mucho menos. Eso Evita se montó en 9 meses, 10 meses se montó. Que era es la misma filosofía que la de Jesucristo Superstar. Totalmente. Yo tenía mucho más miedo en Evita que en Jesucristo Superstar, porque, sí, claro, Evita no era alguien que conoce cualquier gente del pueblo, no era un personaje más público, no tan popular, ¿no? Entonces, pues bueno, hacer un montaje de alguien que dice, bueno, y esta hombre y esta mujer, ¿quién es?, ¿no? Entonces, pues sí, había un poquito, pero bueno, lo que es el tema de luego a verle el espectáculo, te llega al personaje y ver la trayectoria, ¿no? Entonces, pues quedó bien. Quedó muy bien. Quedó muy bien. ¿Cuántas representaciones hiciste? 7. 7 aquí, aquí más sitios. Más sitios, en Benmar, en Quesada, Linares creo que recordamos también, en la Carolina creo que fuimos también. Lo que vimos es que también a gente que nunca había hecho teatro, subirse a las tablas del Coliseo, y es una cosa que a mí también me ha llamado siempre mucho la atención, de cómo sois capaces, tanto en este caso los directores, tu hermano, tú, Joaquín, Diego, todo, la capacidad que tenéis de convencer o engañar, no sé, a la gente que no ha hecho nada nunca, para que se suba y luego se enganche de esa manera al teatro. Yo pienso que es que cuando alguien entra en un grupo de teatro, lo que tienes que darle es confianza y decirle, déjame que yo te dirija, déjame que yo te ayude y confía en mí, que si esto no está para salir, no va a salir. Claro. No te preocupes, no vamos a hacer el ridículo, no vamos a permitir que haga el ridículo, ¿no? Entonces yo creo que por ahí... Sí, qué importante es eso, ¿eh? El tema de en un directora es que solo hemos tenido uno en Villacarrillo en estos 20 años, que fue Maribel y estuvo muy poquito tiempo en Revolú. Pero que digo que es importante eso, que lo tengan claro los directores, que no lancen a su gente al barro, bueno, barro no vamos a decir en esta fecha, al escenario, sin saber exactamente, sin tener la seguridad de que... No, yo por lo menos no soy así. Arriba, por lo menos que... Hay que tener un poquito de seriedad. No ya, lo primero por nosotros, que somos los que estamos arriba del escenario, pero también un poquito de decencia para el público, ¿no? Claro. Que son los que mantienen el teatro. Yo, como yo lo digo siempre en lo que es cuando presento la obra, ¿no? Que sin ellos no habría teatro. Claro. Tú puedes hacer mucho teatro, pero si no tienes público, como que no. Y fíjate que estamos hablando pues estamos celebrando ese 20 aniversario, este 20 aniversario del Otoño de Teatro, que ya ha pasado, por cierto, y lo que todos hablamos, con todos los directores, con actrices, actores, siempre hablamos de esa evolución, de cómo ha ido creciendo poquito a poco, muy poquito a poco. En público me refiero, el número cómo hay que educar al público también, y educar al público es ofrecer algo
que sea digno, que son compañías, sois compañía de teatro aficionado, y que bueno, es lo que hay. Vamos, los errores los podemos cometer. No solo errores, pues, en fin, son compañías de teatro aficionados que lo que se intenta es hacer lo mejor posible. Hay que tener... Pero que en vuestras manos está el educar a la gente a que por siga supuesto. viniendo, y ese trabajo creo que lo habéis hecho bien, porque de 20 o 30 personas se han pasado a las de media 200, 250. Está muy bien, está fenomenal. Es un logro, totalmente. Claro, poquito a poco. Ha costado mucho trabajo, han costado 20 años de trabajo y espero que aguanten otros 20 años para que la media no sean 200, que sean 400, ¿no? Sí, yo dentro de 20 años no estaré. Pero bueno, esperemos. Yo tampoco lo sé. Me conformaría con que se quedara en cómo va. Este nivel. ¿Cómo va? Sí. Hombre, me gustaría que fuese un poquito más. Sí echo de menos gente cuando vienen compañías de teatro de fuera, incluso profesionales, pero bueno, también hay que seguir trabajando en ese aspecto para que la gente de aquí también vea lo que se hace. Por supuesto. Fuera, aparte que se aprende muchísimo. No solo no solamente sino vosotros, ¿no? Como se aprende muchísimo. Directores y actores y actrices. Yo creo que eso es un buen ejercicio, sí, que hay que seguir trabajando. Y luego tenemos una tercera parte con La Máscara, digamos, ¿no? Que es la más reciente. Otro paso hacia adelante. Con gente nueva, sí, gente que nunca habíamos visto en un escenario. Bueno, tampoco. todo volvió a empezar otra vez por Ana Cuadro y Diego Marín, que es el que... ¿Quién dormero Diego Marín? Sí. Y Ana Cuadro. Tiran del carro, sí. Y fueron los que fueron a buscarme, querían hacer algo conmigo y entonces pues empezamos a buscar obras y fue cuando se montó lo de La Tercera Palabra de Alejandro Casona. Y entonces pues nada, fueron ellos los que salieron también y lo claro, vuelve a buscar a gente, porque cuando tienes un grupo de tan poca gente y entonces busca una obra un poquito de más personajes, pues entonces empieza a tirar de gente. ¡Ay! Y cuando sube a gente que vuelve a decir que no se ha subido nunca, incluso le da algunos papeles más largos de la cuenta para empezar, pues ya te digo que yo empecé cantando La Sirena, pues imagínatelo, ¿no? Cuando le da un papel muy importante a una gente que no se ha subido, algunos te sorprenden, te ponen los ojos como platos, ¿eh? Yo me he quedado sorprendido. En estos últimos montajes vuestros, tanto en La Tercera Palabra, que a mí, por el tipo de teatro, me gustó muchísimo. La Ambición Rubia también es otro tipo de teatro, pero que también muy divertida y teatro para divertir. Yo es que me gusta cambiar registro. Sí, creo que ahí está también sí, la gracia y la riqueza me gusta cambiar enseñar registro a la gente a... Sí, hay que me gusta tanto un drama, una comedia. La comedia es muy difícil hacer reír a la gente. Sí. Creo que es de lo más difícil que hay que hacer. Una vis cómica muy sí, por supuesto. Hay gente que en tu grupo hay gente que vamos, en cuanto sale en escena ya tienes la carcajada, sí. Por supuesto, ¿no? Tenemos a Emilio, nuestro famoso, el peluquero más famoso el peluquero de se va a quedar, sí. Que tiene una vis cómica muy bonita, muy interesante, y que es una de esas personas. Le pasa, por ejemplo, también lo hablaba con Diego, le pasa, por ejemplo, hay personajes, hay personas que hacen personajes que rápidamente los asocias con la comedia, claro. Que José Mí, por supuesto. O Emilio. Espectacular para la comedia, claro. O nuestra próxima invitada, la de la semana que viene. Pilar, ¿qué decir? Entonces son gente que rápidamente la asocias a eso, pero luego te pegan unos hachazos también, cambian en el registro. Totalmente. Pero bueno. Además es que eso es lo bueno, el no basarse solamente en comedia, hay que también de vez en cuando un drama viene muy bien y cambia al grupo de registro y creo que también viene bien para el público. O sea que ahora habéis retomado el proyecto La Máscara, ese tercer paso, digamos, esa tercera resurrección, y con viso de continuidad tenéis. Sí. Tenemos preparada ya he repartido guiones para la próxima. O sea que igual que en el Otoño de Teatro 2025, si Dios quiere, no pasa nada. Tenemos por aquí también, ¿no? Sí. Pues ojalá
que estéis el 25, el 26 o... Sabes que al ser, como tú has dicho, me baso en lo que tú has dicho antes, en lo del tema del aficionado es muy complicado, porque un año se te puede dar muy bien y montar una obra en 9 meses, que al año siguiente se te da mal y necesitas 2 años para montar la obra, entonces pues bueno, es complicado, pero bueno, pues seguiremos todos hasta que el cuerpo aguante y nos deje. Muchísimas gracias. Gracias a ti por todo, como siempre. Por estar en este sofá tan lustroso que tenemos. Y nada, que sigáis trabajando y que nos veamos en muchos otoños de teatro o fuera de otoño de teatro, porque el teatro no se circunscribe al otoño, que este teatro, gracias a Dios... Sí, yo soy también de hacer teatro fuera del otoño de teatro. Sí, claro, es que el teatro está para que se haga el teatro y cualquier cosa durante todo el año. Claro. Tiene un espacio vivo. Y como tal hay que funcionar. Hay que darle vida. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Manuel. Y un abrazo. Muchísimas gracias. Muy fuerte.